Vamos de inmediato, dando inicio a este simposio, a 20 minutos ya iniciado este simposio, vamos dando por inicio con el desarrollo del tema Había una vez el libre mercado, historia o leyenda, y parte, por supuesto, desde Colombia, Josep Nocera. Adelante, Josep. Muchas gracias, Jorge. Yo había preparado una pequeña apoyo audiovisual. Ah, sí, ahí está, ya nos colaboraron. Perfecto, perfecto. Como yo le venía diciendo en el preámbulo, en el backstage, normalmente las personas me oyen hablar de poder, de organizaciones intergubernamentales, de monarquía, pero creo que hoy me voy a salir un poquito del esquema, tratando de humildemente, digamos, servir como preámbulo a mis colegas, que por supuesto tienen unos temas muy específicos para tratar, muy interesantes, y que de pronto yo puedo colaborar con ellos en hacer una especie de preámbulo. Es decir, mi presentación va a ser como una especie de abreboca intro hacia todos esos temas que posteriormente van a tratar a Adrián, como Gustavo y Samuel, ¿no? Comienzo diciendo que los seres humanos tenemos cierta atracción por el cuento mágico, místico, ¿sí? Incluso más que los hechos sustentados con trabajo de investigación. Y mientras más resumido es el cuento, pareciera que es mucho mejor la difusión y la aceptación de la gente. Cada pueblo, e incluso cada individuo, crea sus propias leyendas. Algunas están basadas en eventos y personajes inventados. Otras, en cambio, se originan a partir de personajes reales con eventos ficticios. ¿Por qué no? En los últimos 50 años, la Escuela de Economía en todo el mundo nos ha alimentado con un modelo del siglo XVIII. Modelo con el que pretendíamos solucionar todos los males económicos del mundo, ¿no? Estoy hablando del libre mercado. No pretendo dar una clase pues, de economía, no es mi intención, ¿sí? No voy a hacer ese mal a mis colegas para después dormir la audiencia, ¿no? Pero sí es importante resaltar que el relato académico siempre nos resaltó las bondades del libre mercado para el desarrollo de nuevos emprendimientos. Y 3 postulados centraban o englobaban, lo sustentaban, ¿no? El primero era que, óigase bien, el gobierno central no tenía que influir en controlar el mercado, al mismo tiempo que tenía que implementar leyes imparciales y otorgar, por supuesto, la estabilidad económica y jurídica, ¿no? El segundo postulado que nos vendieron fue que haya una gran participación de empresas y organizaciones de carácter privado, ¿no? Y finalmente el tercero, que todos tuvieran la misma oportunidad de acceso al mercado, pudiendo, por supuesto, establecer los precios libremente de acuerdo al maravilloso principio pues, de oferta y demanda, ¿no? Eso era básicamente, sin entrar en mucho detalle, las bases para fortalecer el libre mercado. Y esto desencadenó una revolución educativa, Jorge, Gustavo, Adrián. Y como resultado, muchas personas piensan que si dejamos a las empresas competir bajo estas premisas, el mercado encontrará automáticamente el equilibrio óptimo, ¿no? ¿Estaba equivocado el creador de ese concepto? Yo creo que no. Es más, es un modelo bastante lógico, de hecho, ¿sí? El problema es que mientras Adam Smith, el genio detrás del libre mercado, descansa en paz, ¿no? Su legado se debate en un mundo muy diferente al planteado inicialmente, ¿sí? Una economía con matices de tamaño y operaciones diferentes a los iniciales, un entorno geopolítico donde de pronto hay una revolución silenciosa en cuanto al tradicional concepto de frontera y una marea de avances tecnológicos que, en mi opinión,
puedo estar equivocado. Creo que el señor Smith jamás podría haber imaginado. ¿Sí? De estos macrotópicos quisiera entrar en mi intervención, quisiera conectar en mi intervención. En especial quisiera resaltar los grandes cambios para los cuales pues creo que debemos cuestionar. Ha llegado el momento de cuestionar ese modelo, ¿no? Entonces vamos a estar deambulando entre los diferentes actores de ese supuesto libre mercado que nos vendieron a todos, en todas partes, ¿no? ¿Cuáles son esos actores? El gobierno central, las empresas y las personas, ¿no? Y recuerden que, como muchos de ustedes saben, el funcionamiento del mundo moderno en lo político, lo jurídico y lo comercial está basado en dos pilares, fundamentalmente el sector público y el sector privado, ¿no? Todo lo demás, incluso lo social, incluso lo social, perdón, se construyó sobre esos fundamentos. Ahora bien, los que nacimos en el siglo XX, ¿sí? Yo sé que Gustavo no, Gustavo ya es del siglo XXI, ¿no? Hasta comienzos de los años 90, ¿verdad? Crecimos en países donde el gobierno era la corporación más grande. Exceptuando, por supuesto, el narcotráfico, que evidentemente tiene también el beneplácito de los gobiernos. Todo el mundo, eso ya es un secreto a voces. Pero por demás, ninguna iniciativa privada se equiparaba al poder económico gubernamental. A lo largo de la historia, y pese, por supuesto, a la corrupción administrativa siempre rampante, en las condiciones económicas del siglo XX todavía se podía obtener algo de contrapeso por parte de los gremios, algunos gremios locales, en caso de algún abuso de poder. Pero hoy, en el siglo XXI, ese contrapeso es una tarea cada vez menos posible, ¿no? Entonces, una pregunta salta a la vista. ¿Qué es lo que cambió? El tamaño cambió. Y en economía, el tamaño cuenta. La magnitud comparativa de ciertos actores alteró drásticamente las fuerzas que actuaban sobre el mercado. La internacionalización, de pronto, hizo que aparecieran empresas con ingresos anuales superiores al Producto Interno Bruto, el PIB, de varios países. Empresas con más dinero que el generado por una nación en un año. Y quisiera, con esta lámina que acabo de colocar, compartir algunos ejemplos, ¿no? Muy prácticos, ¿no? Esto es información pública. Creo que aquí no estoy descubriendo nada ultra científico, no estoy construyendo ningún cohete. Sencillamente estoy, digamos, atando cable. Entonces quisiera compartir esos ejemplos con ustedes, por supuesto con la audiencia. Los ingresos del gigante Alphabet, es decir, la matriz de Google, YouTube, etcétera, son ampliamente superiores al PIB de Ucrania, más del doble del PIB de Ecuador y 10 veces el PIB de El Salvador que ustedes tienen en pantalla. ¿Ustedes creen que en un mundo con estas características el libre mercado tiene un accionar imparcial? Y esto es solo una muestra, ¿no?, de la magnitud del desafío que enfrenta cualquier gobierno en un mundo ideal, digamos, donde el poder económico de ciertas empresas se ha vuelto tan grande, ¿no? Por si fuera poco, no es el único caso, ni el más representativo, ¿no? Si siguiera yo pintando esa lámina, ahí aparecería, por supuesto, algunos gigantes como Walmart, Amazon, Apple, ExxonMobil, Pfizer, ¿no? La famosa Pfizer, ¿no?, que ya todos tienen en boca de todos, ¿no?, en los últimos 2 años. Incluso PetroChina es un gigante. Y buena parte de todas las marcas que ustedes tienen, yo, ustedes, todos tenemos en la cabeza ahora, son parte de grandes conglomerados de inversión como BlackRock, Vanguard, SSGA, etc. O sea, en pocas palabras, para tener una idea de estas proporciones y no entrar en un detalle, digamos, financiero muy engorroso, que no es la idea, sino poner las cosas en forma sencilla, las proporciones relativas, si miramos las proporciones relativas, BlackRock es
30 veces más grande que Google, de la lámina que vimos anteriormente, ¿no? Eso significa que BlackRock es 60 veces más grande o tiene más dinero que, por ejemplo, toda la nación de Ecuador. Es decir, el panorama es todavía más trágico a nivel de poder, ¿no? Y entonces dirá, bueno, Giuseppe, no descubriste nada, no estás diciendo datos que pues todo el mundo puede conseguir en internet, ¿no? O hace una búsqueda en Yahoo Finance y ahí aparecen los datos, compara, te pones a hacer unas láminas bonitas y sí, ok, pero es la pregunta fundamental aquí es cómo llegamos a esto. ¿Por qué y cómo llegamos a esto, ¿no? Y aquí hay que hacer un par de claridades. Después de la Segunda Guerra Mundial y hasta inicio de los 80s, le pedimos al gobierno que no interviniera en el mercado porque nosotros éramos lo suficientemente capaces para manejarnos con independencia económica, ¿no es cierto? Los gobiernos accedieron dando luz verde al libre mercado, pero también abrieron la puerta a un problema mucho mayor del que podían manejar, el poder corporativo internacional, el lobby internacional, para ser exacto, ¿sí? El consenso global para hacer crecer esas grandes corporaciones, porque estas grandes corporaciones que hemos mencionado anteriormente no crecen como producto del azar, sino que ese consenso para impulsar ese gran crecimiento. Y por supuesto, impulsando también esos tan mencionados problemas globales, porque detrás de un crecimiento hay que crear problemas, por supuesto, para poder, digamos, justificar los crecimientos, ¿no? Se había formado ese consenso durante una reunión, y quiero dar datos muy claros, la reunión de negocios de Naciones Unidas de septiembre del año 94. Ahí en esa reunión participó muchas personas, recuerdo muy bien el señor David Rockefeller, que fue uno de los exponentes de esa reunión, y él lo dijo muy claro, están las grabaciones por ahí todavía rondando en internet, donde pues estaban todos estos matices montados del cambio, ¿qué es el cambio climático? Que antes no era cambio climático, sino era calentamiento global, el tema de la capa de ozono, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces todos esos proyecticos tenían una razón de ser y entonces pues detrás de eso venían todas las corporaciones a solucionar esos problemas, por supuesto. Y luego en 1995, un año después, ¿sí? Se hace una reunión donde se crea, creo que más de uno acá en el panel debe recordar, que en 1995 es cuando se crea la Organización Internacional del Comercio, ¿sí? WTO, por sus siglas en inglés, que es un organismo, por supuesto, también amarrado a Naciones Unidas. Y luego se hacen reuniones subsecuentes en la Asamblea de Naciones Unidas, así como las reuniones privaditas, esas reuniones privadas que ustedes también conocen, que llevan a cabo, por ejemplo, Bilderberg o el Club de Roma, el Consejo de Relaciones Exteriores o el Council on Foreign Relations y, por supuesto, el Foro Económico Mundial, ¿no? Y bueno, ¿y qué faltaba para implementar ese modelo y poner a todo el mundo sobre ruedas y alinear a todo el mundo detrás de las necesidades? Pues había que medir, había que amarrar a todo el mundo con los números. ¿Y cómo se podía hacer eso? Bueno, para eso había que conectar todas las informaciones financieras de todo el mundo y había que homologarlas según ellos, ¿sí? Y para eso crean las NIF en Londres, ¿sí? Las normas internacionales de información financiera, que eso no existía, ¿sí? Entonces en el año 2001 estaban listas estas normas internacionales de información financiera, por su sigla en español, en inglés las pueden buscar como IFRS, que más allá, por supuesto, de un proceso de homologación de criterios financieros, lo que buscaba era el control central. ¿Cómo hacemos para que alguien de nosotros, de nuestro combo, de la élite, pues pueda tener fácilmente, de una manera muy rápida, el estado financiero en cada país? Porque nosotros pues tenemos que tomar decisiones rápidas, ¿no? Una tendencia, por cierto, que tanto los gobiernos, fíjese bien, porque
cuando se hacen estas reuniones de consenso, tanto gobiernos como colosos privados fueron invitados. Y o casualidad, nadie se opuso a nada, ¿no? Simplemente los gobiernos aceptaron como cosa rara. Y las corporaciones internacionales, oh sorpresa, también aceptaron. Todos estaban de acuerdo en adoptar las medidas de homologación, ¿no? Y ahí arranca entonces nuestro calvario del siglo XXI, ¿no? Durante el transcurso de 2 décadas del siglo XXI, lo que hemos presenciado, señoras y señores, es una situación tan atípica como perturbadora. Corporaciones que, emulando el estilo de Pac-Man, lo pongo ahí en la pantalla, están eliminando y absorbiendo, hace 20 años, buena parte de todos los actores del mercado. Tal es el caso, por ejemplo, de Amazon, lo menciono abiertamente, en vía de monopolizar completamente el negocio de logística y entrega de paquete. Google y Microsoft, por su lado, en pocos años comenzaron a manejar información confidencial de gran parte de las empresas privadas en el mundo. Enseguida se popularizó la moda de ir a la nube, también impulsada por la élite, por supuesto. Dejando de lado el antiguo concepto del centro de datos. Acuérdense que las empresas normalmente tenían su cuartico con el centro de datos, con su información confidencial dentro de servidores. Pero eso se acabó porque evidentemente hubo todo un marketing detrás del tema de es mejor ir a la nube. Y las empresas poco a poco comenzaron a utilizar la infraestructura tecnológica que le ofrecía Google, que le ofrecía Microsoft, el famoso Azure. Y luego, posteriormente, se incorpora también Amazon. Amazon ve que ese es un buen negocio. Y entra también en el negocio potencial de almacenar datos con la implementación de lo que ellos tienen acá, que es el AWS, ¿no? El Amazon Web Services, ¿no? Entonces, poco a poco, estos gigantes toman el control del almacenamiento de datos de prácticamente todas las empresas principales de todo el mundo y hasta de los correos electrónicos gubernamentales, ¿sí? Ustedes pueden buscar, muchos gobiernos adoptaron este cambio en varios países del mundo, aceptando la oferta del gigante California, ¿no? La información de instituciones gubernamentales, imagínense ustedes, del sector público, ¿no? Reside ahora en centros de datos de unas pocas empresas privadas, estos gigantes que ustedes ven en pantalla, ¿eh? Pero el asunto de entregar verticales estratégicas no termina ahí, ¿sí? Sería ingenuo de mi parte si me quedara solamente en el tema de los gigantes tecnológicos, digamos, de datos, y hablar de ellos y hablar de Amazon, etcétera, porque en realidad el asunto es mucho más grande que esto, ¿no? En varias regiones, la importante tarea, por ejemplo, de la generación de energía a hogares y a empresas, me refiero, fue delegada hace mucho tiempo a multinacionales como Enel. Enel, no le puse el logo ahí, pero lo pueden buscar, Enel. En América tienen presencia desde los Estados Unidos hasta la Patagonia, incluyendo Brasil, Chile, Colombia y México. Y una vez que un país ha completado su transición energética, es muy común que las personas en su casa empiecen a recibir la factura de la electricidad con el logo de Enel, ¿no? Antes venía con, por ejemplo, aquí en Colombia, antes venía la energía como Codensa, pues sí, de la noche a la mañana cambió a Enel. Nadie se dio cuenta, muy pocos se dieron cuenta, oye, ¿qué pasó aquí, no? Y bueno, eso es parte, digamos, de un plan global, ¿no? Y mucha gente no conocía bien de quién estaban ahora dependiendo para el suministro esencial del servicio, ¿no? En muchos países, igualmente, el estratégico, por ejemplo, sector de las telecomunicaciones ha pasado de ser una propiedad del Estado, muy estratégica, anteriormente, digamos, hasta los años 90, digamos, a quedarse en manos de multinacionales, ¿no? Esto se debe, en gran parte, por supuesto, a las políticas de privatización implementadas por
muchos gobiernos en las últimas décadas. En aras de aceptar tranquilamente el cambio, también hubo marketing detrás de esto. El relato que nos vendieron fue que las empresas privadas serían más eficientes y eficaces en la gestión del servicio de telecomunicaciones, ¿no? Y que esto llevaría a precios más bajos y mayor calidad del servicio, etcétera, etcétera, ¿no? Los consumidores felices. Sin embargo, por un lado, hay quienes argumentan que la privatización ha llevado a una concentración del mercado, obvio, y a la falta de competencia, lo que puede tener un impacto negativo en el precio y en la calidad de los servicios. Por el otro, cuando analizamos el componente accionario de las principales corporaciones del mercado de telecomunicaciones, óigase bien, de energía, e incluso si nos fuésemos al esencial negocio de los alimentos, adivine, encontraremos nuevamente los mismos grandes colosos, ¿no? O sea, BlackRock y los grupos de inversión anteriormente citados, ¿no? O sea, no solamente el poder del libre mercado se ve destruido completamente, porque los accionistas son prácticamente los mismos en los principales actores de una determinada vertical de negocio, sino además, y por si fuera poco, también son los mismos accionistas en distintas industrias. O sea, la balanza de poder parece haberse completamente inclinado peligrosamente hacia un lado, dando la impresión de, insisto, en mi opinión, puedo estar equivocado, pero da la impresión de que se está cumpliendo el objetivo del juego de mesa, es el monopolio, ¿no? O sea, adquirir el mayor número posible de bienes raíces y empresas hasta el punto de crear un gran monopolio y poseer todas las propiedades del vecindario, ¿no? Y enseguida a esto que acabamos de exponer tendríamos que añadir o abordar el otro punto de nuestra agenda, ¿no? Que de pronto nos vemos inmersos en un cambio silencioso, ¿no? Las fronteras, ¿sí? Hablamos de fronteras, Estados Unidos construyendo muros, Ucrania, Rusia, etcétera, etcétera. Pero yo hace 5 años vengo alertando por redes, en libros, vengo alertando que el concepto de frontera política y geográfica está cambiando. Probablemente la gente perciba las consecuencias directas, por ejemplo, no es un secreto que la frontera económica ha cambiado, se han ampliado las fronteras económicas. Nos damos cuenta que últimamente la frontera no es solo político-geográfica, sino que en este nuevo entorno, que a mí personalmente me gusta llamar infomundo, una suerte de, digamos, de frontera de tipo informático, la frontera física parece perder un poquito ese poder para dar paso a la frontera tecnológica informática. Esta frontera tecnológica, valga la acotación, le ha proporcionado a la economía una característica nunca antes imaginada, y por supuesto dudo mucho que el señor Smith se haya imaginado en su modelo, ¿no? Ha hecho que el capitalismo sea totalmente dependiente de la informática. Otra cosa, por supuesto, que Adam Smith, insisto, dudo que él haya podido prever. Mirando en retrospectiva, sería hoy imposible pensar en el crecimiento del capitalismo sin la intervención de la informática. Más específicamente, por supuesto, la Internet. Anteriormente, por ejemplo, para montarse en un tren, llegabas a la estación, el boleto te lo vendía una persona. Pero hoy, si la red está fuera de servicio, cuando llega a la estación de trenes, es probable que no puedes comprar el boleto, ¿no? Las operaciones más simples por ahora han sido sustituidas por máquinas, siendo adoptadas por la ciudadanía como algo normal dentro del, digamos, este nuevo estilo de vida. Por ejemplo, en el pago de los estacionamientos comerciales, pues es muy difícil hoy en día, por lo menos aquí en Colombia es muy común, donde pues, solo hay maquinitas para cobrar el centro comercial. Es tan solo un ejemplo, ¿no? Si nosotros extendemos ese ejemplo al mercado, al comercio, a los bancos, el dinero circulante,
los dispositivos IoT, Internet of Things, conectados a nuestros teléfonos, ¿no? Ustedes se darán cuenta que en quien tenga bajo su cuidado el poder central, tendrá, por supuesto, el control central o el control sobre cómo activar o desactivar el capitalismo mismo. Y oh sorpresa, nuevamente, cuando empezamos a analizar las empresas, como habíamos dicho antes, de telecom, ¿verdad? O las empresas de datos, las empresas de información, las empresas de conectividad, oh sorpresa, otra vez conseguimos los mismos actores del mercado detrás como accionistas. ¿Será un problema ese? ¿Y quién tiene el poder central? Por supuesto, como dijimos. Por ejemplo, BlackRock tiene ese poder. ¿Bien? Y no puedo dejar de mencionar los aspectos jurídicos asociados. Por supuesto, yo no soy abogado, pero y entiendo que Gustavo va a abordar buena parte de ciertos temas jurídicos asociados pues, al tema internacional. Pero no puedo dejar de mencionar algunos aspectos asociados a este nuevo aspecto jurídico, asociado a este nuevo entorno económico, político y tecnológico. Todo lo que hacemos con los celulares hoy, cuando compras, por ejemplo, un objeto smart, que ahora está muy de moda, ¿no? La palabra smart, ¿no? Televisor smart, smartphone, etcétera, ¿no? La primera vez que tú lo enciendes, a ti te obligan a aceptar una serie de normativas que típicamente nadie ni por casualidad se dispone a leer. ¿Sí? ¿Y qué cosa estás aceptando? Cuando rápidamente pulsas los botones de aceptar, aceptar, aceptar porque estás eufórico porque tienes un teléfono nuevo, ¿no? Tú estás aceptando cosas que jamás aceptarías en una normal propiedad que adquiriste antes. Por ejemplo, estás aceptando que no lo podrás llevar a reparar donde te parezca, sino solo donde el vendedor o el fabricante te indiquen. Eso no lo han leído ustedes, ¿no? Pero eso está ahí, cuando ustedes compran y prenden por primera vez el teléfono. Otra cosa que aceptaste es permanecer toda la vida con el mismo sistema operativo que te proporciona el fabricante, aunque ustedes no lo crean. Para que se entienda fácilmente, pues dice, bueno, Giuseppe, pero ¿qué tiene de malo de que te quedes con el mismo sistema operativo? Bueno, eso, para hacer una analogía de manera sencilla, sería como que tú tienes un carro y no le puedes cambiar las llantas por la marca que más te parezca. Por ejemplo. O sea, en resumen, tú aceptaste con ese teléfono una jurisdicción dentro de un concepto de uso del dispositivo que va más allá del hecho de que el objeto es de hecho de tu propiedad. Eso es una locura, pero de hecho lo están aceptando todos. Y en ese caso, esa aceptación que nadie lee es relevante dentro de un ámbito penal. Y está ahí. Aceptaste en esta nueva jurisdicción que al descargar cualquier aplicativo de software, la famosa app que todo el mundo habla, no estarás bajo la jurisdicción ordinaria administrativa, por lo cual no podrás demandar a ninguno de estos proveedores por ninguna razón. Y eso lo aceptaste. Si creen que usar la palabra jurisdicción es exagerado, recuerden, por ejemplo, que Facebook, red social la más grande en este momento, en número de usuario por lo menos, es referida por muchos periodistas europeos como la nación más grande del mundo desde el 2016, por cierto, ¿no? Lo que quiere decir es que en este infomundo y en esta nueva locura, que insisto y no me cansaré de decirlo, el señor Smith, creador del libre mercado, jamás hubiera podido prever, nadie hubiera podido prever eso. En este nuevo concepto de frontera, lastimosamente, el abogado está siendo puesto de lado. El jurista y el derecho están siendo sustituidos por otra estructura creada básicamente por programadores, quienes crean las bases para las transacciones económicas que no siempre están dentro del campo de la jurisprudencia tradicional. Y lo más peligroso es que la gente acepta las condiciones de manera mansa, absolutamente, sin leer. Y esto no termina ahí.
nos están condicionando a creer que para seguir construyendo la estructura global, que yo explico en mi libro, una cosa impresionantemente grande, llena de organizaciones, para construir el siguiente nivel y la siguiente forma de cómo se manejarán los capitales en las criptomonedas, por ejemplo, están paulatinamente eliminando las bases de los derechos, ¿sí? Porque siempre tú te sometes a estas normas de uso y uno acepta y se mete y ya. Es muy ingenioso, en realidad es una estrategia muy habilidosa, debo reconocerlo, la verdad, ¿no? En síntesis, no hay un claro control homogéneo por parte de la jurisprudencia sobre este nuevo infomundo. Y por eso, por ejemplo, hay tanta censura en redes, sin que nadie pueda hacer absolutamente nada. Incluso los usuarios de Twitter, muchos se alegraron cuando Elon Musk compró las acciones, ¿no? Porque no, ahora sí, ¿no? El Salvador. ¿Cuál ha sido el resultado del señor Musk comprar? Pues la censura sigue. Y ahora más. Por ejemplo, no solamente mi cuenta, sino también la de muchos amigos que conozco que se han comunicado conmigo, periodistas, muchos de ellos periodistas muy serios, que ven limitado día a día su tráfico, mientras Elon Musk se burla de todo el mundo, pareciendo el nuevo salvador del free speech. ¿Eh? Y todo esto ocurre en las redes, que ocurre en las redes con la censura, lo que ocurrió con la pandemia o la plandemia, como la llama Gustavo, con los desmadres de las migraciones en Europa, crear rivalidades todo el tiempo para que las personas pues, entremos en conflicto. Blanco con negros, conservadores, progresistas, homosexuales, heterosexuales, LGBTI, XYZ, etc. No son más que experimentos impulsados por la propia élite y financiados tristemente por nosotros mismos. ¿Cómo? Pues es el dinero de nuestros impuestos que pasa la frontera física de nuestro país para ir a parar en manos de entes internacionales, Naciones Unidas, por ejemplo. Ese dinero luego es redistribuido a sus aves de rapiña, o sea, ONGs y toda la caterva de parásitos que conecta con Naciones Unidas. Y la culpa, y quiero ser muy claro aquí, ¿no? Pues, y de pronto no todos pueden y deben estar de acuerdo, pero me parece que la culpa en gran medida es nuestra, de nosotros mismos. Todo este embrollo, por un lado, arranca justo en el momento que decidimos participar en el circo electoral. Y por el otro, cuando pulsamos, como ya dijimos, el aceptar en la pantalla de los teléfonos sin medir las consecuencias, sin leer. Primero porque participando en el circo electoral nosotros estamos legitimando lo que la parásita élite ya ha preestablecido antes de hacer la elección. Solo que te hacen ver que estás participando, ¿no? El marrano va, sale feliz del puesto de votación, ¿no? Se siente Iron Man, ¿no? Se siente que su pecho lleno su pecho y está salvando al planeta, ¿no? Ni cuenta se da que nos vieron la cara de tontos. ¿Eh? Y el ciclo se repite una y otra vez. Fraudes, mañas, votos ocultos, votan muertos, vota el inmigrante, sin papeles, voto por correo. ¿Sí? Entonces, la pregunta que yo creo que todos tenemos que hacernos en algún momento de la vida, porque, Dios mío, no hay mal que dure 1000 años, ¿no? 100 años, 1000 años, no sé, ni cuerpo que lo resista, dice por ahí el refrán. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo los ciudadanos nos vamos a dejar tratar como tontos? ¿Sí? Este es un panorama muy complicado, no lo voy a negar. Muy complicado, no solamente para nosotros los ciudadanos, sino también complicado para la ya poca utilidad de los gobiernos. ¿Sí? Somos los más afectados, luciendo cada vez más pequeños al lado de esos colosos corporativos. ¿Sí? De paso, parece que la brecha entre lo público y lo privado se va desapareciendo cada vez, esa línea divisoria.
esos pilares sobre los cuales, pues, mal que bien, pues hemos edificado el mundo moderno, sector público, sector privado, insisto, parece que se están desapareciendo. Y con él, el libre mercado, por supuesto. Y mientras tanto, los ciudadanos hemos pasado de no queremos que el gobierno nos intervenga, gracias, a las recientes manifestaciones de gremios en todo el mundo. Por favor, gobierno, no permita que acaben con nuestros productores locales. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que el gobierno no puede protegerlos más. A estas alturas, no solamente el tamaño al que han llegado ciertos privados es un factor de importancia. También la conectividad de los gobiernos con esas megacorporaciones y el enroque a través de los entes intergubernamentales, como es el caso, por supuesto, de Naciones Unidas. No voy a nombrar el resto para no extenderme mucho más, pero son muchas más. Entonces, para ir cerrando, y dejo que la propia audiencia, por favor, recoja pues estas inquietudes que también yo tengo, digamos, creo que aquí no las sabemos todas, ¿no? Sino que también tenemos inquietudes. ¿Será posible que los gobiernos implementen leyes imparciales en un mundo donde el poder económico de las corporaciones privadas se ha vuelto tan grande? Yo creo que la respuesta cae por su propio peso, ¿sí? Eso se ha convertido en una verdadera utopía. Pero si las personas consideren lo contrario, pues bienvenido, el debate está abierto, por supuesto. Esa gente allí sentada en la foto que ustedes están viendo en pantalla, algunos ya no están, ¿sí? Esa gente tiene toda nuestra información. Y de paso, la joya de Obama, que está ahí, junto al Papa Bergoglio, que no está ahí en esa foto, son los impulsores de todos esos proyectos locos que nuestros gobiernos tienen que apoyar, porque es mandatorio para ellos, con nuestros fondos, con nuestros impuestos. Y la cuestión es entonces, y con esto cierro, ¿hasta cuándo vamos a permitir esta payasada? Porque ya las evidencias son más que evidentes. Sí, valga la redundancia. Con eso cierro. Muchísimas gracias. Cedo la palabra. Gracias, estimado Josep Nocera, con el tema Había una vez el libre mercado, historia o leyenda. Vamos de inmediato, por supuesto, para enriquecer este coloquio, vamos a ir con don Gustavo, con Adrián, si hay preguntas para Josep. Vamos a rescatar también algunas preguntas, si las hubieran en el chat también, para que sean abordadas por Josep. Adrián, no sé si tú tienes alguna pregunta para Josep o algún comentario, alguna reflexión. De igual manera, don Gustavo. Adelante. Me pareció realmente una exposición brillante, muy bien detallada, muy clara y arquitectónica, casi diría lo que es la descripción de este sistema. Algunos de los temas te agradezco muchísimo, Giuseppe, porque los iba a tratar de explicar en mi ponencia, pero me has ahorrado ese trabajo, con lo cual voy a poder hacer todo en una forma mucho más compacta. Porque sí, en definitiva, lo que estamos viendo, y nada más que este comentario, ¿no?, es que están haciendo todo delante de nuestras narices y lo están haciendo en un magnífico, superlativo, enorme y sin precedentes proyecto de guerra psicológica. Y como decía Sun Tzu, el padre de la guerra, por allá hace 2400 años en China, el mayor logro que puede obtener un comandante militar al hacer la guerra es hacerle pensar al enemigo que no hay ninguna guerra, porque el que cree que no está en guerra no se defiende. Y qué mejor que librar una guerra contra un enemigo, que somos nosotros de ellos, que no se defiende. Así es, totalmente de acuerdo contigo, Adrián, totalmente, Adrián. Es un tema psicológico que yo no quise tocar acá para no extender mucho la presentación, pero es un tema muy profundo, la guerra de marketing, el bombardeo mediático, todo el tiempo, y ustedes lo pueden ver, ustedes se montan en el carro en la mañana
y ustedes no pueden prender la radio porque ese es un bombardeo. Un bombardeo. Si no es la vacuna, es el virus espacial. Si no es eso, son los extraterrestres. Y si no, entonces cualquier cosa se invente. Entonces, no, que no puedes prender el aire acondicionado, es que tú eres el culpable. Es decir, es todo un set muy bien montado, pues hay que reconocerlo, ¿no? Porque pues, es una estrategia, ¿no? Así es. Con Gustavo. La enjundiosa exposición de Giuseppe nos ha allanado el camino para nuestra ponencia, que justamente busca en alguna medida puntualizar aspectos de carácter jurídicos sobre esta descripción macro que compartimos plenamente que ha dado Giuseppe, incluso con aportes de carácter jurídicos muy importantes, como es este tipo de contratos de adhesión, donde la corporación impone todas las obligaciones sin que la otra parte pueda tan siquiera abrir la boca. Obviamente eso responde a la diferencia de poder entre los contratantes. Y nosotros vamos a hacer hincapié en ese aspecto de carácter jurídico, sin llegar a ser muy técnicos para no tornar tediosa la exposición. Pero ha sido sumamente importante entonces esta contextualización. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, yo me imaginé que íbamos a conectar y como te decía, no hablamos, nosotros no hablamos antes de esta presentación y cuando yo vi después los títulos de las presentaciones dije, uy, mira la coincidencia, ¿no? Pero muy bien, muchas gracias, Gustavo. Josep, hay algunas preguntas que la vamos a abordar, por supuesto, mientras don Gustavo se prepara para la siguiente exposición. Por acá, comentario dice, lamentablemente el común de las personas tiende a creer que las empresas y los gobiernos no harían algo para perjudicarle. Es mucha la ingenuidad, estimas tú, Josep. Mira, yo pienso que hay de todo, ¿no? Es probable, hay una masa ingenua, un porcentaje ingenuo. Hay otro porcentaje que yo creo que lo sabe, lo nota. ¿Sí? O sea, no puede ser que uno no se dé cuenta pues, del poder gigantesco que han adquirido las corporaciones. Pero mucha gente también prefiere pensar en la esperanza, ¿no? En que el mundo va a ser mejor y prefiere no meterse. Entonces, creo que como dice, hay de todo, ¿no? En la villa del Señor, ¿no? Cada quien, por supuesto, es dueño de su pensamiento, pero hay una mayoría que pienso yo que sí, ingenuamente piensa, por supuesto, en la bondad del Estado y en el compromiso, pues, del corporativo para dar lo mejor. Y otras personas, pues, pronto no le interesa o piensa que no le va a afectar. Otros son cómplices, ¿por qué no? ¿Verdad? Se están beneficiando, ¿no? Están recibiendo pues una ganancia o un rendimiento y no se atreven a cuestionar, ¿no? Y otros que, bueno, les da lo mismo. Entonces hay de todo, Jorge, pienso yo. Por acá, preguntan desde España. Señor Nocera, ¿cómo definiría usted un smart? Bueno, la verdad es que yo no lo dije en la presentación porque me dio vergüenza, ¿no? Pero ya que están preguntando, yo cada vez que veo cosas smart, ¿no? Que voy por los pasillos de las tiendas de grandes superficie, ¿no? Entonces eso está lleno de, no, Smart TV, smartphones, ahora hay bombillos smart, ¿no? También por ahí. Entonces yo cada vez que veo la palabra smart, siempre pienso que los smart son ellos, los que están detrás de todo este plan global y los cretinos somos nosotros, ¿no? Que vamos y compramos. O sea, smart es un término tecnológico que por supuesto las personas asocian a eh, ayudar a facilitar tareas, automatizar tareas.
pero detrás de eso, y por supuesto Gustavo va a poder ampliar muchísimo más que yo de esto, detrás de eso hay unas implicaciones jurídicas impresionantes, riesgos para las personas que ni se imaginan. Entonces, hay que mirar muy bien qué tan smart es eso, ¿no? Pienso yo, ¿no? Perfecto, Josep. Por acá, comentario desde Argentina. Oscar Key le dice, la información es la base del control. Aquellos que lo poseen tienen la gran ventaja de saber qué hace tu enemigo. Nosotros solo podemos usar sus propias armas por ahora. Nada más que eso. Usarlas hasta que nos dejen. Tristemente, debo estar de acuerdo con ese comentario. Porque pues finalmente, ¿por dónde estamos haciendo esta transmisión, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una triste realidad que francamente no sé para dónde podemos voltear para darle un cambio. Si los colegas panelistas tienen idea, pues bienvenida. Insisto, el debate está abierto. El debate del futuro es siempre un debate interesante, ¿no? Siempre lo ha sido, ¿no? Pensar, bueno, ¿cómo va a ser esto en 2, 3, 5 años? Yo pienso que si no se hace nada, esto definitivamente va al camino, por supuesto, de la automatización y todo lo que ya ha hablado, no me quiero extender mucho, lo que ya ha hablado Klaus Schwab en sus intervenciones en el Foro Económico Mundial, en donde pues finalmente el asunto es reducir la población, porque no la van a necesitar con todo el grado de automatización que viene, por supuesto, ¿no? Finalmente, la última pregunta, estimado Josep. ¿Qué función jugarán los gobiernos una vez la élite concluya el plan Agenda al 2030 de lograrlo, digamos? Se entiende que de lograrlo. ¿Qué función cumplirían los gobiernos? Una sucursal del gran, eh, digamos, gobierno mundial, ya sea de hecho o en la sombra, como está ahora, un poquito en la sombra, porque pues, digamos, no hay un control de facto, sino que hay unos acuerdos por ahí, algunos debajo de la mesa, otros no, ¿verdad? Por ejemplo, el pacto migratorio, eso se formalizó, ¿no? ¿Te acuerdas? El compacto migratorio. Pero hay otros proyectos que no se han formalizado. Entonces, ahí están las opciones sobre la mesa. Puede que tengan éxito, dependiendo de cómo se pongan las cosas, y entonces, pues, evidentemente, todas esas funciones administrativas van a empezar a subir. Por ejemplo, la salud, donde la OMS está buscando eso mucho antes de la pandemia, ¿no? La OMS busca centralizar los presupuestos de la salud de todos los países hace más de 5 o 6 años. Entonces, ellos quisieran que el país no administre el presupuesto de salud, en ese caso, sino que defina cuánto se necesita, lo establezca y inmediatamente lo transmita hacia arriba, hacia la OMS, para ellos juntar todo ese gran, digamos, botín para ellos supuestamente pues cuidar mejor de la salud del planeta. No sé si lo van a lograr, no tengo pues una bola de cristal, pero en dado caso, si lo logran, pues eso se puede dar. Y si ellos no lo logran de forma tácita, es probable que lo hacen de forma pues no tácita, ¿no? Como normalmente lo hacen, con el lobby, por debajo de la mesa, ¿no? Comprando gobernantes y metiéndolos, por supuesto, en el plan, ¿no? Venga, usted está aquí con nosotros, ¿no? Pero es una situación para mí muy preocupante, Jorge, porque los indicios indican que cada vez estamos como más cerca de ese gobierno mundial. Yo no sabría decir si ellos van a llegar a ese gobierno mundial de forma legal, digamos, legal entre comillas, o si pues van a seguir haciéndolo como lo hacen ahora, de forma, como lo dije, por debajo de la mesa, ¿no? Perfecto, felicitaciones, están llegando de diferentes latitudes del mundo, Josep, por la ponencia, dicen que muchos la comparten, que coinciden.
en la propuesta que has dado de ver cómo escapar de este sistema. Felicitaciones, muchas gracias. Si lo estimas, te quedas en línea, si tú lo estimas. Si no, lo contrario, digamos, entendemos, digamos, que hay actividades para el resto de la tarde. Sí, me queda un ratito más y luego, digamos, tengo una tarde, he estado con unos días impresionantemente atareado. Pero seguramente si me desconecto voy a seguir oyendo pues la exponencia de tanto de Adrián como de Gustavo, por supuesto. Gracias, Josep Nocera, desde Colombia. Y vamos de inmediato, y por supuesto agradecerte la gentileza, la buena voluntad, la disposición, estimado Josep. Muchas gracias siempre, por estar. Siempre a ustedes, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a tu audiencia y un gran abrazo. Gracias, Josep Nocera. Vamos de inmediato.